Los tiempos apremian, así que lo protocolar voy a tratar de hacer muy rapidito, pero sí, por supuesto, el agradecimiento a Citra Nacional y por supuesto a Citra Región Tucumán por esta invitación. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Y en verdad, cuando uno iba a agarrar una carpetita y demás, y iba a ser un poco la del doctor, pero el tiempo apremia, así que voy a tratar de hacer más rápido. Cuando uno aborda un tema de estas características, de un liderazgo sustentable para la construcción de relaciones sostenibles, creo que el tema es tremendamente amplio, máxime cuando uno está en un auditorio con profesionales o estudiantes en esta licenciatura de Recursos Humanos. Cuando uno habla de lo sustentable y de las relaciones sostenibles, sin duda alguna tiene que haber liderazgos. Y cuando uno propone algo, como en nuestro caso desde una organización sindical, si ustedes me permiten la expresión, es como que estamos del otro lado del mostrador, estamos del otro lado de la mesa. Pero entiéndase desde un principio que no somos enemigos, lo que tenemos que buscar es el bien común. Ustedes desde la posición empresarial, nosotros desde la representación sindical. Me alegra enormemente, esto también lo quiero manifestar, de que haya muchísimos jóvenes que están buscando esta alternativa de recursos humanos, porque es justo reconocerles que empresas a veces de primer nivel, también en el área de recursos humanos, nos pasa como en la Nación, que desaparece un Ministerio de Trabajo para hacer una secretaría. A veces hay empresas que retiran el área de recursos humanos y es muy difícil a veces el diálogo que uno tiene que establecer en pos de la defensa de los compañeros trabajadores. Les decía, hay muchos temas para abordar. Si uno tiene que hablar de comunicaciones, tiene que hablar de la defensa, por supuesto, de los lugares de trabajo, si uno tiene que hablar de la cuestión sostenible con las comunidades que están alrededor de una explotación o de una fábrica, si uno tiene que hablar de la responsabilidad social empresaria. Y estos son temas que ustedes van a tener que hablarlos permanentemente. Entonces, como esto es tan amplio, yo he pretendido quizás hacer un pequeño análisis de algunos de los temas que indudablemente ustedes van a tener que tocar. Y van a tener que tocar con nosotros, con los dirigentes sindicales. Miren, hoy ustedes escuchan mucho de la competitividad. Entonces uno a veces se pregunta, bueno, competitividad. Y cuando se habla de estos temas, ¿qué es lo que hemos visto a través del tiempo? Y hoy el profesor doctor Nepa lo hizo un análisis muy rapidito a través del tiempo. Cuando hablamos de competitividad, pareciera ser que lo único que se está pretendiendo es que los trabajadores dejen de lado conquistas y que el sector empleador pueda tener mayores ganancias. Y por supuesto que hay una tercer pata de la mesa que se ha tocado muy poco, que es el Estado. Yo escucho muchos empresarios hoy. Se ha cortado la cadena de pago en la Argentina. Algunos se preguntó a ver si el Estado no es uno de los primeros que ha cortado la cadena de pago, porque hasta hace 6 meses teníamos construcción, teníamos caminos, teníamos vivienda. Y resulta que hubo que parar esas obras
sencillamente porque el Estado cortó la cadena de pago. Entonces, cuando uno habla de estas relaciones que tiene que establecer, indudablemente tenemos que estar las tres patas. Miren, tenemos que tener, por supuesto, compromiso, solidaridad, respeto, organización, sin ninguna duda, y una planificación. Tenemos que tener reglas de juego claras, y acuérdense de esto. Reglas de juego claras, y sobre el final van a entender por qué uno dice lo que dice. Por supuesto que cuando uno habla de estos temas en las relaciones laborales, el beneficio tiene que ser para todos. A veces decimos cuando a las empresas le va mal, a los trabajadores le va mal. Ahora, como dirigentes sindicales, decimos que cuando a las empresas le va bien, a los trabajadores también nos tendría que ir bien. Y a veces eso no sucede. Entonces, desde nuestra óptica, desde el punto de vista del trabajo, entendemos que hay muchas amenazas que perjudican al mundo del trabajo, que perjudican a los compañeros trabajadores. Reiteramos que cuando a las empresas les va bien, a todos nos tiene que ir bien. Cuando hablamos de competitividad, una de las cuestiones que sale de manera automática es la flexibilización laboral. Y aquí seguramente muchos no lo van a entender, los que son jóvenes pretendería que sí, pero aquellos que tuvimos esta experiencia lo podemos hablar con claridad. Esto se pretendió en Argentina y se pretendió en el mundo, la flexibilidad laboral. Nosotros en la década del 90, me acuerdo que había un decreto 1334 que solamente se permitían aumentos salariales por productividad. ¿Saben lo que implicaba eso? Que en vez de hacer un trabajo, si era posible, hiciéramos dos, que si teníamos 28 días de vacaciones, si era posible, lo saquemos una semana, que si las vacaciones las teníamos en tiempo estival, tratemos de tenerla a lo largo de todo el año. Esto lisa y llanamente implicaba tener menos fuerza de trabajo para hacer funcionar a una empresa, porque había mucho menos relevo. Pero esto es lo que se entendió por justamente esta flexibilidad laboral que se pretendió. Y cuando hablamos de flexibilidad también tenemos que hablar de la subcontratación, que también rápidamente hoy se esbozó aquí. Lamentablemente es justo reconocer que en este mundo moderno, en este siglo XXI, y quizás las últimas 2 décadas, particularmente del siglo pasado, allá por los años 70, un poco más, ya arranca en Europa y por supuesto después las asume América también, estas nuevas modalidades que son subcontrataciones. Y aquí es donde nosotros nos planteamos como dirigentes sindicales que tenemos trabajadores de primera y tenemos trabajadores de segunda. Porque mientras uno tiene una convención colectiva de trabajo que lo abriga, que lo respalda, que lo protege, tenemos subcontrataciones que la única obligación legal que tienen es pagar solo lo que dice el convenio de actividad. Entonces, claro que vamos a tener trabajadores de primera y de segunda, pero también aparece en esta década que les digo, la última década del siglo pasado, la posibilidad con la Ley Nacional de Empleo 24013 de esta subcontratación. Y ahí también lo decía el profesor hoy al comienzo de la locución, que era y es muy posible
hacer contratos a término por determinado tiempo, contratos por tarea determinada, es decir, que el contrato arranca y termina con la finalización de la tarea, contratos a prueba, que antes por ahí se estilaba un contrato a prueba, hoy se estilan 2, se estilan 3. Y esto no está bueno porque es precarizar empleo. Y a esto, y si quieren nos vamos a los tiempos modernos, que también se habló hoy al comienzo, a esto que termino de manifestar, también ahora tenemos que incorporar esta figura del monotributista. Miren, la verdad que este tipo de modalidades de trabajo a los trabajadores no nos ayudan. Y además, ya podemos hablar con propiedad en el sentido, porque hay mucha experiencia al respecto, que esto no ha fomentado empleo, ni en el mundo, ni en la Argentina. Porque si uno dice, bueno, vamos a flexibilizar y esto generará empleo, y la realidad es que no. Se sigue fomentando la subcontratación y en algunos casos que también se mencionó hoy por la mañana, el trabajo no registrado, el que habitualmente determinamos como trabajo en negro. La Argentina hoy tiene un 33-34% de trabajo en negro. No tributa cargas sociales, de hecho no tiene beneficios sociales y es un problema de futuro, porque no va a tener aportes previsionales, hoy no tiene una convención colectiva de trabajo que lo proteja. Entonces, en verdad, estas cosas no ayudan a los trabajadores. Y tengan ustedes en cuenta esto. Cuando uno dice desde la entidad sindical no ayuda a los trabajadores, que también lo hemos visto en alguna filmina y demás de hoy, va a terminar por no ayudar a las empresas. Porque un trabajador que no va conforme a trabajar va a estar más inseguro, más inquieto, más nervioso, menor atención. Y esto origina un sinnúmero de problemas. En cambio, cuando el trabajador va feliz a su trabajo, sin duda alguna va a estar mucho mejor preparado para encarar su día laboral. A esto agrego que en la actualidad en Argentina se vuelve a la carga con modificar la legislación laboral. Y reitero, el tiempo nos dice que esto no ha fomentado el empleo, ni en la Argentina, ni en el mundo. Resulta que ahora pretenden un crédito de horas. Ajá. Es decir, si hoy me necesitan, en vez de trabajar 8 horas, hay que trabajar 12. Eso sí, me van a pagar 8. ¿Cómo? ¿Y la otra 4? No, ese crédito en horas, el día de mañana te lo voy a devolver. En vez de trabajar 8, vas a trabajar 4. Yo creo que tenemos que tener claro una cosa, y esto los dirigentes sindicales sí lo tenemos claro, es de dónde venimos. Yo soy un atrevido que vengo acá a hablar con ustedes, que son profesionales en muchos casos, y muchos que están estudiando la carrera. Yo la verdad que soy un atrevido, pero somos laburantes. Y como trabajadores tenemos algo que está muy claro, que no podemos traicionar la historia. Lo que tenemos hoy es lo que han conseguido los viejos. Y esto los dirigentes sindicales lo tenemos claro. No podemos traicionar lo que por movilizaciones, paros, tortura, cárceles, desapariciones, muerte, tanto nos costó conseguir.
Así que ahora parece que vamos a modificar la ley y vamos a perder todo. Los viejos, y bueno, los viejos son los viejos. Lamentablemente debo decirle como dirigente sindical que no. No va a ser tan sencilla esa carrera. Miren, le decía recién, es indiscutible por la experiencia mundial que con leyes desregulatorias no se ha creado trabajo genuino. Lo único que se ha promocionado son las inequidades en el mundo del trabajo. Y es lo que también les mencionaba con anterioridad, que lamentablemente en un establecimiento por ahí tenemos trabajadores de primera, de segunda, de tercera, y eso realmente no está bueno. Aquí se expresaron profesionales también con relación al tema de la mujer, y en esto también quiero ser muy claro. No se puede tener una categoría para el hombre y una categoría para la mujer. Para nosotros son trabajadores, sea masculino, sea femenino, y hay una categoría. Si hay alguien que maneja un camión y gana 10 pesos, y hay una mujer que maneja un camión, también tiene que ganar 10 pesos. No tiene por qué ganar el 10, el 20, el 30 o el 40% menos. Acá también hacía mención recién, y por eso te voy bastante rapidito. En el mundo, en los países desarrollados, se precarizó el empleo formal y miren lo que fomentó, de manera alarmante, precarización y tercerización. Precarizar y tercerizar, reitero, es no estar debajo del paraguas de una convención colectiva de trabajo. Es donde ahí el trabajador empieza a perder derechos. Miren, hay algo como dirigente sindical que les puedo manifestar abiertamente. La dirigencia sindical no está dispuesta a modificar la ley de asociaciones sindicales. Ustedes se preguntarán, che, pero ¿y este qué me quiere decir? Miren, creo que la mejor representatividad que se ejerce en el sindicalismo, y particularmente en Latinoamérica y en Argentina. Y esta es una de las tantas luchas que tuvieron los viejos de los que recién le hablaba. Quizá, y esto promocionado hace mucho tiempo por la OIT, por el tema de que los sindicatos tenían que ser democráticos. A ver, yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo no me caí en un globo aerostático en el sindicato. A mí me eligieron mis compañeros y me siguieron eligiendo mis compañeros. Y es democrático. Ahora, si ser democrático significa tener 5, 6, 7, 8 sindicatos en un establecimiento, eso es darle el poder al sector empleador. Porque indudablemente los trabajadores también van a estar divididos. Y esto lo tenemos en países vecinos, no tenemos que ir muy lejos. Pero eso no es democracia. Eso es a los efectos de quitarle poder a los sindicatos para precarizar empleo. Y esto lo tenemos claro. Por eso digo que tenemos claro que nosotros vamos a defender la ley. Miren, acá hablamos de lo que nos dedicamos nosotros, de todas las obligaciones que tenemos, recreación, turismo, calidad laboral, prestaciones sindicales y sociales. Hay un montón de funciones que se vienen agregando a la organización sindical y estamos orgullosos de poderla hacer. Estamos orgullosos de poderla hacer. Nadie en el mundo entiende cómo es posible que los sindicatos en la República Argentina le den la obra social a la familia de su beneficiario. Nadie lo entiende. Y acá, gracias a Dios, hace tantos años que lo podemos tener. Recién decía algo de las mujeres, ahí tienen una fotito, una mujer manejando un camión. Les aclaro, yo pertenezco a la actividad minera.
era absolutamente prohibitivo una mujer en la actividad minera. Hoy hay muchísimas mujeres que trabajan en la actividad minera y bienvenido sea, y ahí tienen un ejemplo. Estamos convencidos que los gremios no deben renunciar a sus luchas y además sumar más respuesta a la sociedad. Esto también es cierto. Y así como alguien decía hoy aquí que hay que venir ayornándose con los tiempos modernos, nos cabe a nosotros también. Nadie puede esconder que no es lo mismo el siglo XX que estos comienzos del siglo XXI. Las cosas han cambiado. Miren lo que he visto hoy, la verdad que me preocupa. Además, ni sé si va a haber sindicatos y ya creo que no va a haber ni trabajadores. Pero bueno, hoy estamos. Esto también habla de lo mismo: caridad, formación, convicciones. Vuelvo a lo mismo del bien común. A todos nos tiene que ir bien y tenemos que ser capaces de eso. Y eso se hace en el marco de una convención colectiva de trabajo. Decía que nosotros estamos convencidos que tenemos que defender nuestra organización sindical y la organización sindical en su conjunto en la República Argentina. Y sí, de eso no tenemos duda y lo defendemos en el mundo. Lugar donde vamos defendemos nuestra legislación. Miren, yo traje un cuadrito ahí como para que me entiendan lo que decía en principio. Lo que ustedes ven abajo son los años y por supuesto lo que ven en el margen izquierdo son los porcentuales. El celeste es la informalidad y el color ladrillo, no sé ni cuál color es eso, son que dice contribuciones patronales, es el trabajador legal, en blanco, como le decimos en Argentina. Fíjense, 93, 94 más o menos, arranca como una pequeña estabilidad hacia el 95, 96, pero fíjense lo que nos pasa con la línea de arriba, con la celeste. Cada vez nos crece más la informalidad. Y si esto nos trasladamos más adelante y venimos para el 2003, 2004, donde se ve de alguna manera cuál es la perspectiva que hay en la República Argentina, ahí sí se ve que decrece la informalidad y empieza a crecer el empleo registrado. Y de esto se trata. Héctor. Esta es la manera más sencilla, sí. Disculpe, si podemos ir redondeando. Sí, gracias. Esta es la manera más sencilla de ver qué nos pasa. Esta es la manera más sencilla. Miren, no se arregla el problema laboral ni en la República Argentina ni en ningún lugar del mundo flexibilizando, precarizando, subcontratando. Acá lo que tienen que hacer es sentarse las tres patitas y ver cuál es el futuro. Y cuando uno traza un futuro con equidad, cuando hay una visión de futuro, indudablemente va a haber inversión y el trabajo va a ser registrado. Ahora, a nadie escapa que en la República Argentina estamos de pico en pico. Y cuando vamos de pico en pico, nadie en su sano juicio va a tomar empleo en blanco. Y este es verdaderamente el problema que hay. Y la segunda cuestión es el Estado, que también les mencioné al principio. Nosotros decimos claramente, los salarios son pampas, pero cuando vamos a los servicios están dolarizados, o son commodity. El limón es un commodity. La soja es commodity. El cobre, el bronce, el oro, todo commodity. Eso está todo dolarizado. Los salarios son pampas, son argentinos, son pesos. Así no se puede trazar un país. Para ir terminando, miren, acá es por rama. Esto es por rama, fíjense lo que pasa con el asalariado registrado según la rama. Esta es una fotografía de lo que nos pasa en Argentina. Miren, las empresas más pequeñas que tienen hasta 5 trabajadores
tienen el 64% del trabajo no registrado. Si las mini pymes, las pymes, las medianas, 64% de trabajo no registrado. Después, bueno, de empresas de 6 a 40 tienen el 27 y un 9 las que tienen más de 40. Esto es lo que le hablaba anteriormente. Si no hay reglas de juego claras, es muy difícil que alguien invierta a futuro con trabajo registrado. Esto está muy claro. Acá lo mismo, la incidencia de la informalidad según las ramas, en cada una de las ramas en la República Argentina, por supuesto que se toma el índice. Les cuento, no es que estoy volviendo para atrás y voy a empezar de nuevo, porque si no me va a retar acá la señorita que tengo que ir cortando. Lo que decía al principio lo quiero decir al final. Un liderazgo sustentable para la construcción de relaciones sostenibles se hace cuando hay disposición en el bien común. Y hay que abordar todos los temas que tienen que ver con las relaciones laborales. Miren, si tenemos claro los trabajadores que para nosotros el trabajo dignifica. Ustedes que van a estar en el área de recursos humanos sepan que la dignidad de los trabajadores no se negocia. Muchas gracias.